Escasez de carne. Cadenas de restaurantes ya no sirven hamburguesas. Supermercados limitan la cantidad de carne que se puede comprar y los precios suben. El cierre de decenas de procesadoras comienza a impactar en los consumidores de todo el país. Buenas tardes, estamos en Amarillo, Texas, la zona roja de los contagios de COVID-19 en las plantas de carne. Los trabajadores latinos nos dicen que los obligan a trabajar sin ninguna protección. Esta es nuestra principal noticia y además, este martes, prueban vacuna. Comienzan en Estados Unidos los ensayos con humanos para una vacuna contra el COVID-19. 360 voluntarios se someten a las pruebas. Si los resultados son positivos, se puede empezar a producir a finales de año. Crecen las remesas. Contra todos los pronósticos, el envío de dinero a México llega al récord de más de 4,000 millones de dólares. Muchos inmigrantes enviaron más dinero por miedo a que la pandemia los dejara sin trabajo. ¡Viva México! 5 de mayo especial. La mayoría celebra desde casa. Otros ondean banderas mexicanas desde sus autos y algunos desafían las restricciones. Les mostramos cómo se celebra esta tradicional fiesta latina en cuarentena. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Mientras ciudades como Nueva York, Nueva Orleans y Chicago están viendo disminuir el impacto del coronavirus, en otras zonas del país siguen apareciendo focos de contagio y la pandemia sigue haciendo estragos. El número de casos ya supera el 1.190.000 en todo el país y más de 70,000 personas han perdido la vida desde que comenzó el brote. Y la imagen de este 5 de mayo distinto viene a ritmo de La Bamba. Es el concierto virtual de un grupo de artistas latinos encabezados por Eva Longoria y Enrique Santos para recaudar ayuda para los campesinos, esos héroes olvidados que se están jugando la vida para que todos tengamos un plato de comida. La advertencia ya es una realidad. La carne está comenzando a escasear y algunas tiendas están limitando la venta a 3 unidades por persona. Restaurantes de comida rápida como Wendy's ya no ofrecen hamburguesas y también los taqueros en California están viéndose afectados. Francisco Cuevas nos amplía. Afuera de supermercados y bodegas, consumidores como Marta Andrade celebraban como una verdadera hazaña haber conseguido carne. Tiene el límite de 2 paquetes por persona. En el área donde yo vivo está todo limitado también. Y o sea de que es una victoria tener carne hoy, ¿no? Sí. Y es que con imágenes de estantes y refrigeradores vacíos, grandes cadenas como Costco y Kroger comenzaron a poner límites en las compras de carne de res, cerdo y pollo. Para Aries Calderón, quien está desempleado, la carne está ya lejos de sus manos y también de su bolsillo. En mí me preocupo más en otras cosas que solamente en la carne. Ya, la carne es ya como un lujo. Cientos de restaurantes Wendy's han retirado de sus menús las hamburguesas ante la falta de carne fresca. Hoy en el 5 de mayo y uno de sus días más concurridos, dueños y trabajadores de taquerías estaban ya temblando. Ya subió el precio, si deja de haber carne pues ya no vamos a poder trabajar. Carnicerías como Los Rodríguez en Canoga Park están sintiendo los efectos también, porque los precios se han disparado entre un 15 y 20%. Ahorita lo que ha tenido más efecto es la carne de puerco. Hay más consumo de carne, pero la cosa es que mucha mercancía no nos está llegando. Muchos están pensando cambiar la carne por frijoles y el pánico por la calma. No podemos también acaparar todo porque hay familias que realmente lo necesitan. Al tiempo que la escasez de carne se agudiza, se anticipa que otras grandes compañías podrían comenzar a poner límites a sus clientes. Pero sin lugar a dudas, en las próximas semanas, negocios como este son los que estarán sintiendo el impacto de la escasez de carne. En Canoga Park, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. La ciudad de Amarillo, Texas, es considerada la zona cero de los contagios en las procesadoras. El 40% de los casos allí
han salido de esas plantas donde casi todos los trabajadores son latinos. Allí, un equipo de expertos lucha para evitar que Amarillo se convierta en el nuevo foco de la pandemia. Edgar Muñoz reporta. Médicos y expertos de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, controlan desde hoy los brotes de coronavirus en Amarillo, Texas, al convertirse en la zona roja con más peligro de contagios. Mientras los trabajadores de las empacadoras de carnes denuncian ser los más desprotegidos y quienes ocultan su identidad para no ser despedidos. Y nomás estaban dando sanitizer para las manos. Las 5 plantas en la región, donde en su mayoría laboran hispanos, son el epicentro del COVID-19. En la compañía JBS Cactus hay por lo menos 160 trabajadores infectados, como esta trabajadora que salió del hospital donde estuvo con oxígeno. No podía ni moverme, con esas ganas de tan mal que te sientes. ¿Tú prefieres morirte? La planta JBS en Cactus nunca respondió a nuestras preguntas. Bajo el anonimato, algunos empleados denunciaron a Noticias Telemundo. Hay mucha intimidación hacia el empleado del Departamento de Enfermeras, Recursos Humanos y superintendentes, que obligan a la gente que se siente enferma a quedarse a trabajar. Nosotros trabajamos de codo a codo con nuestros compañeros y no contamos con la protección en los lados, como se dice. Oficialmente solo hay un muerto por coronavirus en esta fábrica, pero esta trabajadora nos dijo que poco a poco vio cómo sus compañeros desaparecían de la línea. No tomaron los pasos que debieron hasta que empezaron a ver más contagiados saliendo de ahí. Los trabajadores contagiados por coronavirus nos dijeron que solo reciben una cuarta parte de su salario al permanecer aislados y enfermos. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hay nuevos datos sobre la misteriosa enfermedad que ataca a los niños y podría estar ligada al COVID-19. Ya son al menos 15 los menores hospitalizados en la ciudad de Nueva York con este síndrome inflamatorio. Rogelio Morataglia tiene el caso de un pequeño de 8 años que sufrió un paro cardíaco y pasó días conectado a un respirador. La familia Jardobar tiene que dar las buenas noches a Jaden por videollamada. El niño de 8 años continuó hospitalizado en cuidados intensivos después de sufrir un paro cardíaco. Estaba acostado en la cama con su mamá y de repente sucedió, cuenta su padre. Los doctores que la atienden están convencidos de que el COVID-19 es la razón. Hace tan solo unos días, Jaden era un muchacho lleno de energía. Sus padres aseguran que sin condiciones preexistentes presentó fiebre y malestar estomacal. Aún así parecía que estaba bien, pero no lo estaba. Miré su cara y sus labios estaban todos azules, recuerda su mamá. Jaden terminó conectado a un ventilador por varios días en este hospital. Expertos de salud han identificado un nuevo síndrome relacionado con el COVID-19. Y ahora los médicos advierten a los padres de familia que vigilen síntomas como fiebre, salpullido, ojos irritados, dolor abdominal, vómito y diarrea. Antes pensábamos que coronavirus no pegaba tan fuerte a los niños, eso es lo que nosotros hemos visto, pero también quiero que los padres sepan que nosotros, doctores, ya hemos visto estos tipos de síndromes o condiciones y sabemos cómo tratar al paciente. Estos padres están convencidos que si lo hubieran sabido, habrían acudido antes al hospital y Jaden no habría sufrido el paro cardíaco. El hecho de no saber suficiente sobre la enfermedad les provoca temor, pero también sienten alivio. Bye, Jaden, we miss you. Porque hoy pueden decirle a Jaden que lo extrañan. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. La carrera por una vacuna se intensifica como jamás se había visto en la investigación científica. Decenas de compañías y países realizan ensayos a una velocidad inédita. Entre ellos se encuentra la farmacéutica Pfizer, que ha comenzado esta semana a realizar pruebas en humanos en Estados Unidos. Para hablar de estos ensayos nos acompaña el doctor Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos de la División de Vacunas de Pfizer. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿En quiénes se están probando esta vacuna? Buenas noches, José. Un gusto estar con ustedes. Como tú dices, estamos comenzando esta semana en los Estados Unidos el estudio de fase 1-2 en humanos que involucra adultos de 18 a 55 años en una primera etapa, buscando información acerca de la seguridad, la eficacia medida a través de la producción de anticuerpos, la tolerabilidad y la dosis adecuada de la vacuna candidata en la cual estamos trabajando basada en ARN mensajero. Y doctor, ¿qué ventajas tiene esta vacuna frente a otras?
Esta vacuna de ARN mensajero es una tecnología completamente nueva que lo que busca es tener una capacidad de elaboración muy rápida y de manufactura a gran escala de forma muy rápida. Es una señal que utiliza el virus para producir una proteína. Al ser introducida en una microcapa lipídica dentro de la célula, el organismo produce este antígeno que circula por la sangre y producirá de esa manera anticuerpos que protegen frente a la enfermedad natural. Esta forma, que es completamente innovadora, nos permite ser confiados en que en forma paralela al desarrollo de la vacuna podemos empezar la producción para tener millones de dosis listas a fines de este año 2020 y cientos de millones a principios del 2021. ¿Estaría, doctor, diciendo que posiblemente habría una vacuna al final de este año? Nosotros estamos trabajando en forma confiada y completamente en contacto con la FDA para producir en forma real y compartir en forma directa los datos de inmunogenicidad y de seguridad, de manera tal que para octubre de este año nosotros pretendemos tener información y compartirla con la FDA, y en paralelo estamos empezando la producción para tener la vacuna cuanto antes sea posible. Obviamente los resultados de inmunogenicidad y seguridad nos van a permitir estar más cerca de la vacuna. Doctor Alejandro Canet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy el presidente Trump recorrió una fábrica de mascarillas en Arizona, dejando atrás 2 meses de confinamiento casi total en la Casa Blanca. Su visita ocurre en el día que más muertes por COVID-19 ha registrado Arizona desde el inicio de la pandemia. Cristina Londoño, el presidente insistió en su idea de que el país reabra. Así es, José está hablando de una fase 2, mientras la Casa Blanca confirma que va a desmantelar el equipo de respuesta al coronavirus. El presidente pareció liderar el esfuerzo, rompiendo él su propia cuarentena, diciendo que tiene que ser un proceso seguro y pausado, pero él violó sus propias reglas, no usó mascarilla, saludó de mano, en lo que pareció a veces un evento de campaña. Muchas gracias, señor presidente. Estoy muy contenta y feliz. Y de parte de muchos latinos que nosotros conocemos, sé que su voto va a ir por usted. Latinos love Trump. Yes. Bueno, nosotros sabemos de los otros latinos que se han sentido olvidados por el gobierno, que están en primera línea de combate al coronavirus, que sienten que no ha atendido a las comunidades minoritarias y que también no le está dando beneficios a los indocumentados, así paguen impuestos. José. Cristina Londoño en Washington, muchísimas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, los inmigrantes se adelantan a la debacle económica y envían más de $4,000 millones en remesas a México. Y también les mostramos cómo se celebra este 5 de mayo en cuarentena. Ha salido a la luz un perturbador video donde se ve un oficial de la policía de Los Ángeles dándole una paliza a un sospechoso. Como se ven en estas imágenes, el agente golpea al menos una docena de veces al hombre mientras este se encuentra con las manos detrás de la espalda y no parece estar resistiendo. Su compañera mira el incidente hasta que llegan más policías para contener al detenido, quien había sido denunciado por invasión a la propiedad. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que ha iniciado una investigación interna sobre este incidente. Las remesas que envían los inmigrantes a México rompieron un récord histórico en marzo, más de $4,000 millones, en parte por la caída del peso, pero también porque muchos enviaron más dinero a sus familiares. Raúl Torres informa. Es el amor entre fronteras en tiempos de COVID-19. Bien, gracias a Dios. Norma está en Silao, México, su esposo Luis en San Clemente, California. Desde allá envió más dinero en marzo por miedo a que la epidemia lo dejara sin empleo. Pues seguir apoyando, ¿no? Por alguna necesidad que puedan tener ellos. De repente se requieren de medicinas. Trabaja en construcción y a pesar de la situación económica, envió más dinero, que para Norma fue un alivio. Porque uno no sabe en qué puede pasar, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo. Y es que paradójicamente en marzo se rompieron todos los récords de remesas. Los migrantes enviaron $4,016 millones, 20% más que la cifra más alta en agosto pasado. Al aumento de las remesas se sumó que en los últimos meses el peso se cayó frente al dólar. Las familias recibieron más dinero, pero ahora no se sabe
si los envíos mantendrán ese nivel. Mañana sí vamos a depositarle, sí está bien. Jorge habló desde Chicago con Eva, su madre, que está en Jalisco. También envió más dólares, pero con la caída de la economía, no sabe cuánto podrá enviarle ahora. Pues con esto de la pandemia, pues yo pienso que necesitamos mandar más dinero. Según especialistas, en los próximos meses podrían caerse las remesas. Van a tener que hacer frente a su propia situación de falta de empleo o de dificultades para poder movilizarse. La madre de Jorge, como muchas otras, depende de sus hijos migrantes. Yo soy viuda y pues sí necesito mucho ese dinero porque compro medicinas. Pero los migrantes, como siempre, buscarán la forma de enviarles más dinero. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y América Latina podría estar por entrar en la peor parte de la pandemia, mientras Europa y Estados Unidos ya comienzan a reabrir. México y otros países de Latinoamérica están por ver un aumento considerable en el número de muertes. Ahí está Julio Vaqueiro con los datos. Julio. ¿Qué tal, José? Pues sí, parece que Latinoamérica se convertirá en el próximo epicentro de esta pandemia en el mundo. Vamos a ver cómo desde el 26 de febrero se vio el primer caso de coronavirus confirmado en Brasil, en la región. Después supimos de la primera muerte el 7 de marzo en Argentina. Para finales de marzo ya todo el continente, toda la región tenía al menos un caso, pero ahora estamos hablando de 240,000 casos en toda la región, más de 240,000 casos, más de 14,000 muertes, como lo muestran aquí los datos. Es difícil comparar un país con el otro en América Latina porque hacen diferentes pruebas y diferente cantidad de pruebas. Para poder hacer la comparación se mide cuántas pruebas hace un país por millón de habitantes. Islandia, aunque no está en América Latina, es un país de mucho éxito. 150,000 pruebas por millón de habitantes. Estados Unidos, 21,000 pruebas por millón de habitantes. Pero mire, México, 645 pruebas por millón de habitantes. Y es que ahí utilizan un modelo centinela, en donde no creen que se necesita hacer muchas pruebas, solamente tomar una muestra para darse una idea de lo que está ocurriendo. Sin embargo, el propio país reconoce que los números son mucho mayores al oficial. Por eso, un mejor dato es el número de muertes por país. Y ahí sí, México aparece con 2,200 muertes, Brasil con 7,300 muertes. Vamos a hablar más de esto a las 10 de la noche, 9 en el centro, y a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, un concierto en beneficio de los campesinos que siguen arriesgando sus vidas para que no nos falte la comida. Una invasión de avispones asiáticos gigantes está generando revuelo en las redes y el término avispones asesinos ya es tendencia y causa alarma. Se refiere a unos enormes insectos de hasta 2 pulgadas que se han detectado en el estado de Washington desde diciembre y cuyo blanco son las abejas. Pueden matar a miles en cuestión de horas. Expertos alertan que también pueden atacar humanos si se sienten amenazados. Bueno, vamos a hablar ahora de la celebración mexicana más grande en Estados Unidos, el 5 de mayo. La pandemia no evitó que se festeje, eso sí, con restricciones, que por cierto, no todos están respetando. Francisco Fajardo nos cuenta. Desde temprano, los policías esperaban a quienes, desafiando la cuarentena, prometieron festejar el 5 de mayo. Es la ciudad de San José, en California, donde desde el domingo empezaron las celebraciones. Estas fotografías de un estacionamiento muestran a multitudes sin mascarillas, ni precaución alguna. Habían como más de mil personas, más de 1,000 personas. Más los que de aquel lado, los carros, yo pienso que eran un montón. Hoy la fiesta continúa. Las banderas mexicanas se ven ondeando en autos y banquetas. Ni en medio de la pandemia, salir a la calle parece sinónimo de miedo. También estamos protegidos con nuestras banderas. Aquí estamos, siempre. ¡Viva México! Vendedores ambulantes como Silvia sienten temor, pero dicen que la crisis los obliga a hacer su agosto. No deberíamos, en realidad, pero los biles no me esperan. Y ahorita no tengo ningún beneficio del gobierno. En restaurantes también tratan de rescatar el 5 de mayo. En Houston, Texas, que en años pasados instaló un cuadrilátero de lucha libre, hoy solo habilitaron el 25% de sus mesas. Este hubiese sido el 4º año de celebrar el 5 de mayo con lucha libre. Para los que celebran desde casa en California, la comida y las bebidas, todo se entrega para llevar. La bebida demasiado, y especialmente en días
calurosos como hoy. Autoridades piden no salir a celebrar a las calles, aseguran que conductas de este tipo no agilizan en nada la reactivación de las ciudades. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y también con motivo del 5 de mayo, hoy se realizó un concierto virtual en beneficio de los campesinos con grandísimas estrellas de la música latina y de Hollywood como Eva Longoria, Marc Anthony y los Tigres del Norte. Es algo que los trabajadores agrícolas no esperaban. Un resultado tiene las reacciones. Los tienen abandonados. Se sienten desamparados en medio de la pandemia. Ay, ahorita hace falta de todo usted. Aquí le digo que medicina va a las clínicas, la medicina está por las nubes. Pero este 5 de mayo los trabajadores del campo no están solos. Las grandes estrellas latinas se han unido para recaudar fondos a través de Altísimo Live, un concierto virtual conducido por Enrique Santos y Eva Longoria. Queremos celebrar el trabajo de los trabajadores del campo en nuestro país, porque son héroes, siempre han sido héroes. Marc Anthony, J Balvin, Maná, los Tigres del Norte y Alejandro Sanz son solo algunos de los talentosos músicos en una larga lista de participantes, a los que además se unen celebridades como Kate del Castillo y Rosario Dawson. No se olviden de los campesinos. A doña Elvira no le sorprende que sean los artistas quienes levantan la mano para ayudar, cuando el gobierno federal negó el apoyo económico a quienes no tienen documentos. Los que más apoyan a la comunidad de Puerto Rico cuando sucede un desastre, ellos siempre dicen, aquí estoy. El objetivo es reunir $3 millones para el Fondo de Alivio para Agricultores. Las donaciones se distribuirán entre organizaciones campesinas aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico para ofrecer comida, leche en fórmula, pañales y asistencia financiera a quienes más lo necesitan. Esta epidemia está dando luz a todas las necesidades que necesitamos nosotros en nuestra comunidad latina, especialmente los trabajadores del campo y de los empaques. Los organizadores piden a todos donar al menos $5 a través de su página de internet para mostrar nuestro respaldo a quienes debemos el alimento en nuestra mesa. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Buenas noches. Siempre tú y yo, solo tú y yo, volver a enamorar. Y me tiene enfermo, y este reencuentro